¿Qué pasa cuando decimos arte rupestre? Suena un término técnico, ¿cierto? Inofensivo. Pero ¿y si detrás de esas dos palabritas se escondiera toda una lucha de poder? Bueno, justo de eso vamos a hablar, basándonos en un artículo de Diego Martínez Celis. Vamos a desentrañar cómo el simple hecho de nombrar algo es en realidad una forma de apropiárselo. Y todo, fíjense, arranca con una conversación súper sencilla, casi una anécdota. Imaginen la escena. Un investigador llega a una zona rural y pregunta muy técnico él: disculpe, ¿sabe si por aquí hay arte rupestre? Y el campesino don Jorge se le queda mirando como: ¿de qué me está hablando? Y le responde: ¿ah, las piedras pintadas de los indios? Ahí está. No es que no se entendieran, es que en esa simple diferencia de palabras chocaron dos mundos enteros. Así que no estamos hablando de sinónimos, para nada. Piedras pintadas versus arte rupestre es la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo. Uno que se pregunta de quién son estos lugares y qué significan de verdad. Y es que, al final del día, el nombre que usamos nunca, pero nunca es neutral. Cada palabra trae consigo un montón de historia, de cultura y sobre todo de poder. Cuando se elige decir arte rupestre en lugar de piedra pintada, se está tomando partido. Se está en el fondo decidiendo a quién le pertenece ese legado. Ok, para entender bien este enredo, vamos a meternos primero en el mundo de la tradición local. Hay que ver cómo lo ven las comunidades que han vivido ahí, al lado de esas rocas, por generaciones. Y les adelanto algo: para ellos, estas no son piezas de museo. No, son algo que está vivo. Y fíjense en la riqueza de nombres que surgen a nivel local. Es increíble. En Colombia les dicen piedras pintadas o piedras del diablo. En Venezuela, muñecos. En Brasil, Itacoatiara. ¿Se dan cuenta? Cada nombre te cuenta una historia, te habla de una relación súper íntima, súper directa con el lugar. Nada que ver con el lenguaje como más frío, ¿no?, de la academia. Porque para estas comunidades, las rocas no son un recuerdo del pasado. Para nada. Son parte activa del presente. Son lugares con poder, que se usan en rituales, que forman parte de la vida diaria. Su significado no está congelado en el tiempo, sino que se está renovando constantemente. Y bueno, del otro lado de la moneda tenemos al mundo académico, que en su afán por clasificar, por estudiar, por poner todo en cajitas, termina creando, como dice el autor, su propia Torre de Babel. Introducen un lenguaje súper específico que irónicamente a veces genera más confusión de la que resuelve. Aquí el choque es brutal. Fíjense, la visión local ve espacios vivos, con un significado activo, que son parte del presente. La visión académica, en cambio, ve objetos de estudio, inertes, testimonios de un pasado lejano que hay que analizar con herramientas científicas. Son dos formas de mirar completamente opuestas. Y ojo, que ni siquiera dentro de la academia hay un acuerdo. La palabra arte en arte rupestre es súper polémica. Como dice este arqueólogo colombiano, para muchos llamarlo arte es minimizarlo, es meterlo en una cajita europea que no le corresponde. Sienten que es algo mucho, mucho más complejo. Y de esa polémica interna sale esta Torre de Babel de la que hablábamos. Oigan los términos: arte rupestre, manifestaciones rupestres, gráfica rupestre, pictopetroglifos, y la lista sigue. Cada uno es un intento por ser más preciso, más neutral, pero al final lo que se crea es una barrera de lenguaje que aleja todavía más a la gente. Y bueno, cuando pensábamos que la cosa era solo entre la comunidad local y los académicos, ¡pum!, aparece un tercer jugador en la cancha, el Estado. Y el Estado no viene a debatir, viene y zanja la discusión por decreto, con una ley. Y al hacerlo, cambia por completo las reglas del juego para todos. El Estado crea la figura de patrimonio arqueológico, y con esa simple etiqueta hace algo que es fundamental: le quita el control a la comunidad. De repente, el significado y la gestión de esos lugares ya no son de la gente que vive ahí, sino que pasan a manos de expertos con licencia, de instituciones, de la burocracia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque la ley choca de frente con la vida real. Imaginen esto. Un ritual que una comunidad ha hecho por generaciones, de un día para otro se convierte en una intervención ilegal, un delito. Lo que para unos es un acto sagrado, para el Estado es dañar el patrimonio. Y que no se piense que esto es pura teoría, ¿eh? Pasa en la vida real. En el Putumayo, por ejemplo, hay grupos indígenas que siembran hierbas sobre los petroglifos para que los dibujos de culebras no cobren vida. O en Guainía, la comunidad Curripaco repinta los grabados en sus rituales para que no pierdan su poder.
Son tradiciones vivas que desde la fría ley podrían ser vistas como vandalismo. Hay un caso que ilustra esto a la perfección, de una forma súper cruda. Es el del Parque Arqueológico de Facatativá, en Colombia. Ahí se ve clarísimo cómo la línea entre lo que es historia y lo que es vandalismo depende de una sola cosa. ¿Quién tiene el poder para trazar esa línea? Miren esta cronología. Es alucinante. Sobre las pinturas prehispánicas, en 1915 se pinta un mural político. Años después, en los 2010, vienen expertos pagados por el Estado y restauran meticulosamente ese mural político. Lo consideran historia valiosa. Pero al mismo tiempo, borran cientos de otros grafitis que había en el parque, algunos con más de 100 años, y a esos los llaman vandalismo. ¿Cómo es posible? Y aquí viene la pregunta del millón que plantea el artículo. ¿Con qué criterio se hizo esto? ¿Por qué la memoria de un político de 1915 es historia y un graffiti de la misma época es basura? ¿Se le consultó a la comunidad local qué memoria preferían conservar? ¿A alguien se le ocurrió preguntarles? La respuesta es brutalmente simple. Todo fue resuelto por los especialistas y los representantes del Estado. O sea, la decisión se tomó en un escritorio, desde arriba, imponiendo una versión de la historia y borrando todas las demás, sin consultar a nadie. Punto. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender estos lugares tan complejos, con tantas capas de historia, de significados, de conflictos? Bueno, el autor, Diego Martínez Celis, nos da una herramienta genial, una metáfora muy poderosa. Nos propone ver estas rocas como un palimpsesto. ¿Qué es eso? Es como un pergamino antiguo en el que se escribía algo, se borraba y se volvía a escribir encima. Todas las capas, las viejas y las nuevas, de alguna manera siguen ahí. La idea es que estas rocas son así, un palimpsesto de significados, donde cada nombre, cada interpretación, es una nueva capa. Y esta nos lleva de vuelta al principio. Nombrar algo no es un acto inocente de descripción, es un acto de apropiación, es reclamar algo como propio. Da igual si le decimos arte rupestre, patrimonio o piedra del diablo. Con cada nombre estamos reflejando nuestra visión del mundo y de alguna manera adueñándonos del lugar. Así que las conclusiones son bastante claras, ¿no? Primero, estos lugares tienen muchísimos significados, todos válidos. Segundo, si nos quedamos solo con la visión científica, estamos borrando capas culturales que están vivas hoy. Reconocer esta multiplicidad de visiones es clave. Y finalmente, rescatar esos nombres y significados que fueron dejados de lado es un acto de justicia, es devolverle valor a las comunidades y a sus historias. Al final, la lección de estas piedras milenarias va mucho más allá de la arqueología. Nos deja pensando en nuestro día a día. En un mundo lleno de etiquetas, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿qué otras historias, qué otros palimpsestos estamos pasando por alto? ¿A quién estamos borrando sin querer con las palabras que elegimos usar todos los días?